caso, señor juez, compadece el Ministerio Público. Quien habla, abogado demandante, Teniraida Valladares Guari, para solicitar la excepción de improcedencia planteada por la defensa sea declarada infundada por la Ley 32.108, no puede aplicarse válidamente al presente caso. Introducción de la problemática. La defensa sostiene que debe aplicarse retroactivamente la Ley 32.108, porque tendría que supuesto efecto favorable para la imputada. Esta ley exige una pena mínima mayor al delito fin, exige la finalidad económica directa y elimina verbos como promover. Pero en este caso, el debate no es solo una retroactividad, sino de algo más grave. Si aplicamos la Ley 32.108, debilitamos la capacidad del Estado para perseguir el crimen organizado, vulnerando la Constitución y los tratados internacionales que el Perú está obligado a cumplir. Hechos probatorios en el caso 2. El expediente y la resolución son claros. Se identificó una estructura criminal con 24 integrantes, con funciones diferenciadas, a la cual, no viene el caso, señor juez, con permanencia desde diciembre del 2022, con coordinación sostenida y con la finalidad de obtener beneficios indebidos en la administración pública, especialmente en procesos de designación y decisiones estatales. Estos hechos sí cumplen con todos los elementos típicos del artículo 317 del Código Penal vigente al momento de los hechos. Pluralidad de personas, organización interna, jerarquía y división funcional, continuidad en el tiempo, finalidad ilícita. Es decir, bajo la ley vigente, al momento de los hechos, la conducta es plenamente típica. La aplicación de la ley 32.108 no vuelve inocentes los hechos. Se impediría perseguirlos. Es por ello, señor juez, porque la ley 32.108 no puede aplicarse. Contraviene la Convención de Palermo. En el Perú es el Estado parte de la Convención de Palermo, que exige que los países tipifiquen la participación en organizaciones criminales, aseguren que la ley penal sea lo suficiente amplia para perseguirlas y no generen barreras que produzcan impunidad. ¿Qué pasa con la ley 32.108? Restringe la persecución a delitos con pena mayor a 6 años. Exige finalidad económica directa. Elimina supuestos de participación como promover. ¿Qué significa esto en la práctica? Organizaciones reales, complejos, infiltrados en el Estado y con daño social quedarían fuera del alcance penal. La propia resolución del caso 2 lo reconoce. Aplicar la ley dejaría al Estado sin herramientas suficientes frente al crimen organizado. Y esto jurídicamente inaceptable. Procede el control difuso y la convencionalidad. Esto también lo dice el propio auto. Si una ley nacional contradice la Constitución o un tratado internacional, el juez puede y debe inaplicarla en el caso concreto. No necesita que el Tribunal Constitucional se pronuncie primero. La obligación de la defensa del orden constitucional es inmediata. Esto se llama control difuso, Constitución del artículo 138, y control de la convencionalidad, Corte de los Derechos Humanos, Corte Internacional de los Derechos Humanos. Por tanto, frente a una norma que genera culpabilidad arbitraria y contradice tratados, corresponde preferir la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado. ¿Qué pasaría si se aplicaría la ley 32.108? Se corre un riesgo gravísimo, señor juez. Se desprotege a la sociedad frente al crimen organizado. Se genera la impunidad en estructuras infiltradas en el aparato público. Se violan obligaciones internacionales asumidas por el Perú. Se contradice el principio de protección del bien jurídico colectivo. En resumen, no sería retroactividad benigna, sería retroactividad para desactivar el sistema penal frente a la criminalidad organizada.
Y eso, señor juez, ningún tratado internacional lo permite. Petitorio. Por lo expuesto, el Ministerio Público solicita que se declare infundada la excepción de improcedencia planteada por la defensa y que continúe la investigación bajo el artículo 317 del Código Penal modificado por el Decreto Legislativo 1244, vigente al momento de los hechos. Esta es la única decisión compatible con la Constitución, con la Convención de Palermo y con la obligación del Estado peruano para garantizar justicia frente a la criminalidad organizada. Es cuanto tengo que sustentar. Señor juez, he escuchado atentamente a la defensa y deseo responder 3 puntos centrales sobre la retroactividad benigna. La defensa insiste en que la ley 32.108 debería aplicarse porque es más favorable para la imputada, pero eso solo sería válido si la ley fuera plenamente constitucional y convencional. La retroactividad benigna no opera automáticamente. Primero el juez debe verificar si la norma posterior respeta la Constitución, si la respeta los tratados internacionales y si no disminuye ilegítimamente la capacidad del Estado para perseguir el delito. En este caso, el propio auto del expediente concluye que la Ley 32.108 vulnera la Convención de Palermo porque limita el tipo penal de manera injustificada. Restringe el delito solo en finalidades económicas. Exige delitos fin con penas superiores a 6 años. Elimina formas de convención como promover. Por tanto, si la ley es incompatible con un tratado internacional, no puede ser aplicado aunque parezca más favorable. La defensa sostiene que no habría finalidad económica directa, pero la ley interior no exigía ese requisito. Y la realidad es que obtener cargos públicos ilegítimos, asegurar decisiones administrativas o manipular designaciones sí representan beneficio indebido, incluso aunque no sean dinero directo. La Convención de Palermo tampoco exige lucro económico, exige perseguir cualquier organización estable destinada a cometer delitos graves. Por tanto, el argumento sobre la finalidad económica no debilita la imputación. La defensa deja entrever que el juez no debería realizar control difuso. El artículo 138 de la Constitución faculta al juez a inaplicar una ley en el caso concreto y el control de convencionalidad es obligatorio desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No se requiere sentencia previa del Tribunal Constitucional ni declaración expresa a la inconstitucionalidad. Cuando una ley afecta obligaciones internacionales del Estado, el juez tiene la obligación de optar por la norma de mayor jerarquía. En conclusión, la defensa intenta aplicar una ley que el propio órgano jurisdiccional ya identificado como incompatible con la Convención de Palermo y que genera una grave riesgo de impunidad. Por ello, corresponde mantener la ley vigente al momento de los hechos y realizar la excepción. Señor juez, brevemente, reitero 3 ideas finales para cerrar la posición del Ministerio Público. La defensa insiste en que la ley 32.108 es válida y debe aplicarse porque resulta más favorable. Sin embargo, la ley recorta el alcance del delito de organización criminal, eleva requisitos no exigidos por la Constitución ni por los tratados y deja sin protección penal gran parte de la criminalidad compleja. El propio auto del caso describe este riesgo. Por tanto, no estamos frente a una ley más humana, sino frente a una ley que debilita el sistema penal frente a un crimen organizado. Esto no es retroactividad benigna, es impunidad disfrazada del beneficio legal. Cuando una ley es contraria a la Constitución o a un tratado, el juez no puede aplicar, incluso si el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Esto es estándar en control difuso constitucional, control de convencionalidad. Por tanto, el juez no solo tiene la facultad, sino la responsabilidad de preferir la Constitución y los tratados.
La defensa intenta centrar su argumentación en la norma, pero el problema es que los hechos son contundentes. 24 integrantes, roles definidos, permanencia, coordinación, objetivos ilícitos en el aparato estatal. Estos elementos superan de largo la exigencia actuales a la norma previa de la Ley 32.108. No se puede ignorar la realidad, borrar la estructura criminal ni neutralizar la investigación, solo porque apareció una ley posterior que establece el tipo penal sin fundamento internacional. Señor juez, el país no puede permitir una ley que debilita la lucha contra el crimen organizado, sea aplicada en este proceso donde ya se ha identificado una estructura criminal sólida y operativa. Por eso, la Constitución, la Convención de Palermo y la propia resolución del caso 2 conducen a una sola conclusión. Debe ser declarada infundada la excepción y debe continuar la investigación con la ley vigente al momento de los hechos.